¿Cómo andás, Bien, Tano? buenas tardes. Recién aterrizado de la jornada laboral que venimos ajetreados y ahora seguimos con operativos en los barrios, en los clubes, con un invitado de lujo que nos estaba esperando ahí para que salgamos, el compañerazo militante peronista, Víctor Lupo. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. Santiago y el Tano te saludamos desde acá de Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto estar con ustedes. Bueno, acá desde la trinchera del deporte te volvemos a molestar para hacerme que nos ayudes a reflexionar, a pensar, a conocer también nuestra historia como movimiento peronista. Y hoy yo te escribía, bueno, porque se nos avecina, tenemos en las narices un nuevo 17 de octubre, en este marco también tan hostil para el pueblo argentino. Nada, para reflexionar un poco, para recordar esa gesta histórica y qué fue para vos el 17 de octubre y qué comentario nos querés hacer sobre esa fecha tan importante para todos nosotros. Bueno, el 17 de octubre es el día que el pueblo argentino encuentra a su conductor y como hacen los pueblos, lo hacen para siempre. No se cambia este amor que le tuvieron a Perón, que lo liberaron a Perón, llenaron la plaza y no se iba si Perón no hablaba. Bueno, ese día en que el pueblo encuentra a su conductor, creo que es el día que comienzan los años más felices del pueblo argentino. Eso no hay ninguna duda, viendo cualquier análisis económico, social, cualquiera que se quiera hacer. Bueno, fueron muchos años, aún que Perón en el exilio, ¿no? Seguía conduciendo a su pueblo y la palabra del conductor era santa para su pueblo. Bueno, eso fue el 17 de octubre, ¿no? Desde el punto de vista en que nosotros militamos, nos dedicamos toda la vida a militar, también, que es el deporte como nunca llegó a la cúspide de lo que fue el pueblo argentino en aquella época, que llamaba la atención en todo el mundo, que un pueblo que está del fin del mundo podía tener los resultados en cualquiera de las competencias internacionales que tuviera. Pero además de eso, yo creo que lo más importante que pasó en aquellos 10 años, casi 10 años maravillosos, fue que la mayor cantidad de la población argentina hacía una práctica deportiva. Cosa inigualable. Bueno, si tomamos hoy, creo que no se podrían tomar medidas directamente. Cuando casi un 33% de la población practicaba deporte, también tenía que ver con que no existía, casi en el mínimo, la pobreza y la desocupación, que tiene todo que ver con esto, y el pueblo podía estudiar. Hoy que estamos con todas las universidades tomadas, yo creo que el gran logro del general Perón fuera que cualquier hijo del obrero, como éramos nosotros, pudiéramos entrar con el tiempo a estudiar en una universidad, ¿no? Víctor, y en ese marco también queríamos rescatar o ir rescatando, si vos te animás a que te sigamos molestando próximos programas. Hay una que vos también te encargaste mucho de juntar y recopilar un montón de historias que fueron silenciadas de deportistas, atletas, peronistas, o que fueron también en cierto sentido beneficiados también por las políticas públicas del peronismo, que luego con la fusiladora fueron perseguidos, multados, proscriptos, no dejados a competir. Por ejemplo, no sé, hoy nos vamos a hacer una publicación sobre los campeones de básquet del 50. Del 50, que fueron desafiliados y nos lo dejaron competir. Pero una larga lista de deportistas. No sé si te animás o querés contarnos un poquito de algunos que te vayas acordando y ir desarrollándolo, porque nosotros vamos desde las redes sociales, que hoy es también una herramienta política que tenemos, ir rescatando esas historias que están un poco a veces dejadas en el olvido y
y también demuestra un poco el odio, ¿no? Hacia el peronismo, hacia ese desarrollo del ser humano a través del deporte, que tanto bregamos, y un montón de esas historias que cortaron carreras deportivas de tipos de una valía enorme, ¿no? Para la historia del deporte nacional. Así es. Por mi edad, tuve la suerte y por mi militancia de conocerlo casi a todos aquellos que fueron suspendidos en el 1955, 1956. Y antes te quiero aclarar una cosa, porque hace poco vi que hablaban de la fusiladora y le adjudicaban a Walsh ese término, ¿no? Ese término es de un tucumano que se llama José Luis Torre, un gran dirigente, historiador, escritor, que luchó, que no era peronista, que se hizo peronista después del 55. Había sido secretario de gobierno de la provincia de Tucumán y había sido intervenida la provincia durante la década infame. O sea que los dos títulos, eso de década infame y revolución fusiladora, son de José Luis Torres. Bueno, y después de hablar de lo que fue el genocidio deportivo, nosotros lo llamamos genocidio deportivo a partir de 1955, a lo que ocurrió, como vos decías, con muchos deportistas, una gran cantidad de deportistas. Ahí tenés a los campeones mundiales de básquet del 50, que además fueron subcampeones panamericanos en 1951 en Buenos Aires y en 1955 en México. También a Adelfo Cabrera, a Osvaldo Suárez y a esa mujer grandiosa, perseguida como nadie, que fue Mary Terán de Güey. Yo fui el primer dirigente funcionario que en el año 2006 hice un desagravio, porque nunca se había hecho un desagravio de aquellos que habían sido prohibidos en el 55, dándole un premio especial en la ciudad de Buenos Aires como director de deporte, que se llamaba Premio Dignidad Mary Terán de Güey. Así que los conozco casi a todos. Fueron perseguidos muchos de ellos, de los integrantes de la selección de básquet. La mayoría te diría, no eran peronistas, eran hombres de patriotas que luchaban por sus casacas. Y bueno, por el solo hecho que Perón lo haya premiado, lo haya recibido, o ellos le hayan dedicado el triunfo al general, fueron prohibidos, perseguidos, muchos quedaron sin trabajo. Bueno, y hasta, te digo, el primer deportista que recibe un saludo del general Perón es un golfista, y también lo prohibieron. Eran épocas de hombres de odio, pero también muy ignorantes. Nunca nos olvidemos que el odio y la ignorancia tienen mucho que ver. Y gracias al general Perón, nuestro pueblo dejó de ser ignorante a partir de aquel 17 de octubre de 1943. Víctor, y muchos de los campeones de básquet del 50 son del Club Palermo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que murió hace muy poquito el capitán de ese equipo de Palermo, que era creo que el último que quedaba con vida de aquellos jugadores extraordinarios. Lo que pasa es que Palermo, junto a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, de Villa del Parque, eran los dos equipos que disputaban las finales de los campeonatos nacionales que había en aquella época. Y de ahí son la mayoría de las figuras, hasta el entrenador, que era Jorge Hugo Canavesi, era el entrenador de ese equipo de Villa del Parque. Y Víctor, en la línea también de estos deportistas peronistas, podemos también citar al Mono Gatica, ¿no? Bueno, el Mono Gatica fue un mito del peronismo, ¿no? Que también retrató Fabio con su película, ¿no? Sí, extraordinario, con Edgardo Nieva sí. En su mejor versión, que lo transformó a Edgardo Nieva en Gatica. Gatica podía haber pasado al olvido si no es por esa película de Fabio y Edgardo Nieva.
Edgardo Nieva no podía dar 2 pasos por la calle sin que le griten Gatica, ¿no? Se transformó en el verdadero Gatica. Tal cual, tal cual. Es más conocida la cara de Gatica, de Edgardo Nivas, que de la Gatica original. Claro, exactamente. Y bueno, Gatica lo hicieron un mito. A mí me contaba Alfredo Prada, que fue su enemigo en el ring, digamos, que ganaron 6 veces cada uno, se quebraron la mandíbula arriba de un ring, que los dos eran peronistas, pero quedó como que Gatica era el peronista y Prada no. Y Prada no, cuando Prada es el que más lo ayudó, cuando cayó Perón, cuando estuvo preso Gatica, él le conseguía trabajo, era su gran amigo Prada, de Gatica, pero bueno, viste, el público en el ringside, los del ringside hacían barra por Prada y la popular era de Gatica. Bueno, es cuando empezaron a separar a la sociedad también, ¿no? Cuando estos mismos que hablamos del odio hoy estaban antes del 55 ya, y bueno, ellos buscan sus excusas para, en vez de unir, de armar una patria para todos, armar una patria para la oligarquía, ¿no? Tal cual, tal cual. Víctor, ¿querés contarnos un poquito? Ya siempre te dejamos las puertas abiertas igual para volver a molestarte y seguir con la historia basta de los deportistas peronistas y del peronismo en general. Pero, ¿querés contarnos un poquito de qué la va este libro que hiciste con el padre Pepe, que van a presentar en Santiago del Estero? Que me parece que con un mensaje muy alentador en estos tiempos tan complicados, ¿no? Bueno, es lo que estamos trabajando, en tratar de unir a la sociedad, más allá de los dirigentes que se pelean, que hagan lo que quieran. Pero bueno, ese libro lo hice hace un par de años, se llama El deporte en la cultura del encuentro. Es un libro donde contamos la síntesis muy sintética, diría yo, de la historia esta que estamos hablando de todo el deporte argentino, de sus principios hasta hace unos años, y que se la mandamos al Papa Francisco apenas asumió, y él la tomó como si habla de deporte siempre, y bueno, y este libro él lo puso en la biblioteca del Vaticano, cosa que para nosotros es un honor inmenso, y bueno, es decir que nosotros trabajamos para unir mientras otros trabajan para desunir, ¿no? Y en un caso quería volver a esto del 56, porque fueron muchos todos deportistas que hablamos, eran deportistas famosos, digamos, que habían trascendido por sus títulos internacionales. Pero hay un caso que yo tomo en mi primer libro, Historia Política del Deporte Argentino, que es el caso que más nos llamó la atención, que un bochófilo que se llamaba Pillín Juárez, al cual lo conocí, también le di el premio Mediterráneo de Güey. Pillín Juárez fue suspendido en el año 56 por ser campeón sudamericano de bocha. Mirá. 56, en el año 56. No solo fue suspendido, fue detenido. El camión del ejército lo buscó en el 55 y después en el 76. De nuevo, pobre. De nuevo. Pues claro, estuvo suspendido desde el año 56 hasta el 73, que volvió el general Perón. Digamos, jugó hasta el 76 y de nuevo lo persiguieron. Yo lo conocí jugando la bocha en un club que se llamaba Gimnasia de Gripa en Urlinga, y me contaba su historia con un orgullo, y él decía, bueno, lo único que no pudieron hacer conmigo, dejar de que sea peronista. Víctor, en esto de unir, yo lo escuchaba recién, usted en varias oportunidades mencionó la palabra unir. ¿Cuánto tiene que ver el deporte? Mucho, es una herramienta fundamental, y Perón la usó. Él usó esa. Él, cuando él habla, y el deporte es educación. Perón tenía un eslogan en la década del 50 que era: el deporte es una escuela de vida. Un eslogan de los griegos del siglo 4 o 5 siglos antes, que lo tenía, y Perón lo usó y la hizo realidad.
El deporte era una escuela de vida, y tal es fundamental que cuando él habla, si ahora que están apareciendo ustedes busquen, cuando Perón dice el mayor orgullo que tengo de haber llenado la universidad de hijo de obrero. Sí, tengo ahí ese video, se encuentra. Sí, sí, fácilmente. Sí. Y fíjate de qué habla, de los clubes de barrio. Sí. De los clubes de barrio, porque él sabía que la mejor forma de educar era también el deporte, porque educa en valores, en solidaridad, en compañerismo. Amistad, sí, totalmente. Claro, todo lo que uno lo hace con el deporte no se lo olvida jamás. Nunca deja de ser amigo de los que jugaron con vos. De verdad. Es. Bueno, esa frase solamente la cambió el Papa ahora por una frase más actual que dice: el deporte es una escuela de vida y de paz. Ante la guerra que ya vivimos, él hace unos 10 años le agregó de paz, porque él cree que el deporte puede ser una herramienta para la paz en este mundo tan convulsionado y en guerra, ¿no? Ni hablar. Víctor, y para ir redondeando hoy y te dejamos en paz, ¿cómo ves hoy, un poco veníamos hablando, ¿no? Esto de las sociedades anónimas en el fútbol, de lo que estamos promoviendo este gobierno nefasto. Bueno, ¿cómo ves hoy el deporte, esto sin los juegos Evita? Y van el enorme esfuerzo de la provincia para hacer los juegos bonaerenses. ¿Hacia dónde vamos un poco el deporte nacional? Los que intentan con la SAT es venir a robarnos no solo nuestra identidad, porque los clubes son parte de nuestra identidad cultural, sino, y esto no lo digo yo, lo dijo el Papa cuando fue Tinelli a entregarle la Copa de San Lorenzo. Él le dijo: San Lorenzo es mi identidad cultural. No dijo la iglesia, la educación, no, él dijo San Lorenzo. Entonces yo creo que vienen a robarnos nuestra identidad, pero también a robarnos nuestros bienes. Vienen como son todos los piratas a quedarnos con nuestro bien. Y si no, vean lo que está pasando en Chile, que Claudio Borghi lo denunció en el día de ayer, que dice: el fútbol chileno ha decaído tanto a causa de la sociedad anónima deportiva. Está pasando mucho en Brasil también. Bueno, Brasil va a ser un poco también el experimento. No, van a roban todo, roban los jugadores, se llevan los chicos. Y bueno, es una forma que ha encontrado también todo lo que es el mal, digamos, la venta de armas, el narcotráfico, para blanquear los capitales a través de estas herramientas que inventaron ellos, que son las SAT y las apuestas online. Otro tema. Otro tema también que afecta mucho a nuestros jóvenes, ¿no? Exactamente, pues no le importa la salud, no son carrillos, no les importa la salud de nuestros jóvenes, a ellos les importa nada más que el dinero. Y bueno, ya sabemos, el capitalismo mata, no hay otra opinión. Víctor, bueno, dirigente del movimiento Social del Deporte. Movimiento Social del Deporte. Te agradecemos mucho una nueva entrevista, un nuevo encuentro. Esperemos vernos pronto. Y estás, bueno, acá el micrófono siempre abierto para lo que venga, compañero. Un abrazo grande. Bueno, igualmente, cuando ustedes quieran, a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Pasaba entonces Víctor Lupo, un compañerazo, para repasar un poquito el 17 de octubre, los compañeros deportistas peronistas perseguidos por la dictadura, y bueno, también comentándonos un poquito del libro que se viene junto con el padre Pepe Di Paola. Vamos a una tandita. Sí. Sí, última tanda.